Hay una ciudad en España donde el río no lleva agua. Lo vaciaron en 1960, enterraron su cauce bajo toneladas de hormigón y construyeron encima el parque más grande de Europa dentro de una ciudad. Los turistas llegan, pasean entre palmeras, hacen fotos y ninguno pregunta por qué hay un parque de 8 kilómetros de largo y apenas 100 metros de ancho serpenteando por el centro de Valencia. Nadie pregunta porque la respuesta es demasiado incómoda. Ese parque es la cicatriz de una catástrofe que mató a casi 200 personas en una sola noche, y el Estado decidió que la solución no era proteger a los ciudadanos del río, sino matar el río. Eso ya te dice algo de Valencia. Esta ciudad tiene la costumbre de enterrar sus verdades más profundas debajo de algo bonito, debajo de un parque, debajo de una catedral, debajo de un mercado de hierro y cerámica que figura en todas las guías. Valencia lleva 2500 años practicando el arte de esconder lo que le resulta incómodo, y lo que ha quedado enterrado es, casi siempre, más interesante que lo que se muestra. Esto no es un recorrido turístico. Vamos a bajar a los túneles que los valencianos cavaron durante la Guerra Civil para sobrevivir a los bombardeos, al mercado de esclavos que funcionaba junto al edificio más bello del gótico civil europeo, a la familia más escandalosa de la historia del papado, que no era italiana, era valenciana, y hasta una guerra que todavía no ha terminado, la guerra por el idioma y por la identidad. 15 secretos, algunos enterrados bajo tierra, otros bajo décadas de silencio, todos reales, todos verificables, y todos cambian la manera en que vas a ver esta ciudad la próxima vez que pises sus calles. El 14 de octubre de 1957 llovió sobre Valencia con una intensidad que los registros no recordaban. No fue una tormenta ordinaria, fue una dana, una masa de aire frío atrapada en altura que sobre el Mediterráneo caliente produjo algo cercano a lo bíblico. En menos de 12 horas cayeron 300 litros por metro cuadrado sobre la cuenca del Turia. Para que tengas escala, Madrid recibe 430 litros al año. En 12 horas, aquí cayó casi todo eso. El río se desbordó. El agua entró en Valencia a las 9 de la noche. No entró mansamente. Entró como una masa que baja de las montañas, arrastrando todo lo que encuentra. Las calles del centro se convirtieron en torrentes de 2 y 3 metros en cuestión de minutos. Los barrios más pobres, los más cercanos al cauce, desaparecieron bajo el agua antes de que nadie pudiera reaccionar. Las cifras oficiales del franquismo hablaron de 81 muertos. Los historiadores que han investigado el tema manejan estimaciones muy superiores, que en algunos casos superan las 200 víctimas. El régimen no tenía interés en publicar estadísticas de desastre. Lo que sí es verificable: más de 25.000 viviendas dañadas o destruidas, cosechas devastadas, infraestructuras básicas colapsadas durante días. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. La solución inicial no era desviar el río, era modernizar su cauce, reforzar sus márgenes. Eso era lo que pedían los ingenieros, pero había otra propuesta sobre la mesa: construir un nuevo cauce al sur de la ciudad y transformar el lecho histórico en una autovía, una autopista de 8 kilómetros atravesando el corazón de Valencia. Ese plan se aprobó. Las obras del nuevo cauce sur comenzaron en 1965. El desvío se completó en 1969. El Turia dejó de fluir por Valencia y los planos de la autopista interior existían. Las primeras demoliciones habían comenzado. Valencia estuvo a punto de tener una autovía donde hoy hay Rosales. Lo que lo impidió fue una de las movilizaciones ciudadanas más tempranas y efectivas de la España contemporánea. En 1973, con Franco todavía vivo,
un grupo de arquitectos e intelectuales lanzó una campaña con un eslogan que pasó a la historia del urbanismo participativo: el Lit del Túria es nostre y el volem verd. El cauce del Túria es nuestro y lo queremos verde. La presión funcionó. En 1986, el ayuntamiento aprobó el Jardín del Túria. Hoy es un parque de 8 kilómetros y 250 hectáreas que recibe más de 5 millones de visitas anuales. Es referenciado en los manuales de urbanismo como uno de los ejemplos más exitosos de reconversión fluvial de Europa, y también es la cicatriz más verde del mundo. Cuando caminas por el barrio del Carmen, a menos de 2 metros bajo tus pies hay restos de una ciudad que tiene más de 1000 años y que la historia oficial decidió ignorar. La ciudad árabe de Balansilla no es un mito ni una exageración arqueológica. Es literalmente el suelo sobre el que Valencia está construida. Los romanos fundaron Valentia en el año 138 a.C. Los visigodos la mantuvieron como pudieron. Y en torno al año 714, tras la conquista islámica de la península, Valencia pasó a llamarse Balansilla y comenzó el período más transformador de su historia. Los árabes y bereberes que llegaron no vinieron a saquear, vinieron a quedarse y a construir. Trajeron sistemas de irrigación que la Europa occidental de la época no poseía: acequias, norias, distribución del agua, con una precisión que asombraba a los visitantes contemporáneos. La huerta valenciana, ese paisaje que aparece en todos los discursos sobre la identidad regional, es un invento árabe. La red de acequias que distribuye el agua del Túria por los campos circundantes fue diseñada por ingenieros islámicos en los siglos IX y X. El Tribunal de las Aguas, que sigue reuniéndose cada jueves frente a la catedral y que la UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tiene más de 1000 años y fue fundado en época islámica. Las excavaciones arqueológicas del centro histórico han revelado restos de casas con patio central, talleres artesanales, mezquitas de barrio, baños públicos. Pero aquí viene el dato que los libros de historia se saltan siempre. Una parte muy significativa de esos restos no está en ningún museo. Está exactamente donde estaba hace 1000 años, bajo los edificios del Carmen, bajo las calles medievales, bajo los cimientos de iglesias construidas deliberadamente encima de las mezquitas. La Catedral de Valencia se construyó sobre el solar exacto de la Mezquita Mayor de Balansilla. Los documentos de la conquista de Jaime, primero en 1238, lo registran con claridad. Bajo la catedral está la mezquita. Bajo la mezquita está el foro romano. Valencia es una ciudad que se ha construido siempre sobre sí misma, enterrando a la civilización anterior con una eficiencia que roza el arte. La paella valenciana original no lleva marisco. Esta afirmación, que parece obvia para cualquier valenciano, resulta completamente contraintuitiva para la mayor parte del mundo. La paella de marisco, que es la variante más consumida en España fuera de la Comunidad Valenciana y la que los extranjeros identifican como paella, no es valenciana, es una adaptación posterior. Una cosa que puede estar buena, que tiene todo el derecho a existir, pero que para un valenciano de la huerta no es paella. El nombre ya lo dice todo. Paella en valenciano no significa el plato, significa la sartén. Del latín patella, un recipiente plano y de bordes bajos. Estabas nombrando el recipiente, no el contenido. Esto sugiere algo importante, que lo que se cocinaba en esa sartén no era siempre lo mismo, que la idea de una paella auténtica y única es una construcción relativamente reciente. La hipótesis más documentada sitúa el origen del plato en la huerta valenciana, en los campos de arroz del entorno de la Albufera, a lo largo del siglo XVIII.
Los trabajadores agrícolas necesitaban comidas económicas cocinadas con lo que tenían a mano: arroz, verduras de la huerta, conejo del monte, pollo de corral, a veces pato, a veces caracoles. Sin gambas, sin mejillones, sin nada del mar. La guerra del ingrediente auténtico lleva siglos sin resolverse. El debate más encendido gira en torno a la cebolla. Hay valencianos que sostienen con vehemencia que la paella valenciana no lleva cebolla, que nunca ha llevado cebolla, que añadirla es un crimen contra la tradición. La Generalitat Valenciana tiene una receta oficial con exactamente 10 ingredientes. No lleva cebolla. El debate sigue vivo. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. El ingrediente sobre el que todos están de acuerdo, el que los valencianos consideran verdaderamente irreemplazable, no aparece en ninguna lista. Es el agua del Turia. Hay cocineros valencianos que cuando viajan para preparar una paella fuera de Valencia, llevan garrafas de agua en el equipaje. Si eso es ciencia o ritual, no importa. Lo que importa es que revela que la paella no es una receta. Es una relación entre una comunidad y su territorio. En 1996, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a un edificio de Valencia que los libros presentan como la obra maestra del gótico civil europeo. Todo eso es cierto, y convive en perfecto silencio histórico con algo que las guías no mencionan. A 5 metros de su puerta principal funcionó durante décadas uno de los mercados de esclavos más activos de la Corona de Aragón. La Lonja de la Seda se construyó entre 1482 y 1548. Su sala de contratación tiene 6 columnas helicoidales de 27 metros que se abren arriba en una bóveda estrellada. Era el templo laico del comercio valenciano, pero a escasos metros, en la misma plaza, funcionaba el corral de esclavos. No era una actividad clandestina, era una institución regulada por el ayuntamiento, con sus ordenanzas, sus funcionarios y sus impuestos sobre cada transacción. Perfectamente legal, socialmente aceptada. Los esclavos procedían de orígenes múltiples: musulmanes capturados en guerras de frontera, africanos subsaharianos, guanches de las Canarias, eslavos del este de Europa, de donde viene precisamente la palabra esclavo, del latín medieval sclavus, eslavo, porque durante siglos las poblaciones eslavas fueron las principales víctimas del tráfico mediterráneo de personas. ¿Y sabes cuál es el detalle que lo hace todo más perturbador? Los registros del corral, conservados en el archivo del Reino de Valencia, muestran que entre los compradores estaban representados todos los estratos sociales: grandes mercaderes, nobleza, clero, artesanos acomodados. La riqueza que financió esas columnas helicoidales de 27 metros, esa bóveda perfecta, pasaba también por ese mercado. La prosperidad que el patrimonio de la humanidad celebra tuvo entre sus fuentes el comercio de seres humanos. Bajo las calles del centro histórico de Valencia, bajo las terrazas donde hoy se bebe horchata en verano, hay una red de galerías subterráneas que los valencianos excavaron a mano entre 1936 y 1939, mientras la aviación alemana intentaba matarlos desde el cielo. En noviembre de 1936, el gobierno de la Segunda República se instaló en Valencia tras huir de Madrid. La ciudad se convirtió de un día para otro en la capital del Estado republicano, y una capital es un objetivo prioritario. La Legión Cóndor alemana, que en España practicaba las tácticas de bombardeo masivo que luego aplicaría sobre las ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial, bombardeó Valencia de manera sistemática. La respuesta de los valencianos fue excavar. La Junta de Defensa Pasiva coordinó la construcción de una red de galerías subterráneas a entre 3 y 5 metros de profundidad,
bajo las calles principales. El resultado fue más de 4 kilómetros de galerías en el área central, con capacidad estimada para decenas de miles de personas. Fíjate bien en esto. No toda esa red está documentada en los planos oficiales. Los vecinos excavaron también por su cuenta, sin registro, pequeñas galerías de acceso desde sus casas. Nadie sabe con exactitud cuánto subsuelo excavado existe bajo el centro de Valencia. Cuando Franco tomó la ciudad en marzo de 1939, algunos refugios fueron sellados deliberadamente. Otros quedaron abandonados. Durante 40 años de franquismo, esa red prácticamente no existió en el discurso público. Hoy, algunos tramos han sido recuperados y se visitan en grupos guiados. Los visitantes que bajan encuentran algo que no esperaban. En las paredes hay grafitis de entonces, firmas, iniciales, dibujos trazados por personas que esperaban en la oscuridad a que los bombardeos terminaran, sin saber si cuando subieran encontrarían su casa todavía en pie. Encima de la Catedral de Valencia hay una torre de 57 metros de altura y 207 escalones que los valencianos llaman el Micalet. El nombre viene de Miguel Arcángel, porque la primera de sus campanas se instaló el día de San Miguel de 1418. Pero lo que hace singular al Micalet no es su altura ni sus vistas, es lo que sonaba desde él y el código que ese sonido transmitía. En la Valencia del siglo XV, las campanas eran el único medio de comunicación de masas que existía. La radio, el teléfono y las sirenas de emergencia de la época, todo a la vez. El sistema de toques era extraordinariamente sofisticado. No se limitaba a marcar las horas. Había un toque para el incendio, otro para la arriada, otro para el ataque enemigo, otro para la reunión del Consell Municipal, otro para las ejecuciones públicas. Los valencianos de la época conocían ese código como «Hoy reconocemos una señal de alarma». Lo habían aprendido desde niños. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. El sistema tenía un nivel adicional de complejidad. Las distintas campanas del Micalet tenían nombres propios y la combinación de cuáles sonaban, en qué orden y con qué ritmo transmitía matices que un visitante externo no podría descifrar. Era un código local, conocido en toda su extensión solo por los campaneros y por los valencianos más familiarizados con la torre. ¿Y sabes cuál es el detalle que lo hace todo más perturbador? Ese sistema no ha muerto completamente. Existe hoy un pequeño grupo de campaneros voluntarios que mantienen viva la tradición del toque manual. La tecnología son las manos y la memoria de unas pocas personas. Si esas personas desaparecen sin transmitir lo que saben, ese saber desaparece con ellas. El Micalet seguirá en pie, pero habrá perdido su idioma. Valencia fue la primera ciudad de España en tener un periódico. En 1704 comenzó a publicarse la Gaceta de Valencia, y aunque los especialistas debaten los matices, lo que es indiscutible es que Valencia tenía una tradición de publicación periódica de información anterior a la de cualquier otra ciudad española. Para entender por qué Valencia, hay que entender qué era Valencia en el siglo XV, la ciudad más importante de la Corona de Aragón, con entre 50 y 60.000 habitantes, un puerto que conectaba con Italia, el norte de África y el Mediterráneo oriental. Una clase mercantil educada que necesitaba información actualizada sobre precios, rutas y decisiones políticas. Valencia fue además una de las primeras ciudades de España en tener imprenta. Lambert Palmart la estableció en 1474, apenas 2 décadas después de Gutenberg. La combinación de tecnología y demanda mercantil creó el caldo de cultivo perfecto. La Gaceta de Valencia nació en 1704, en plena Guerra de Sucesión Española. Valencia apoyaba al archiduque Carlos de Austria contra Felipe V de Borbón.
Fíjate bien en esto. El primer periódico de España nació en una ciudad en guerra como instrumento de comunicación y de posicionamiento político. El periodismo y el poder estuvieron entrelazados en España desde el primer número. Cuando en 1707 las tropas borbónicas tomaron Valencia, la Gaceta desapareció. El primer periódico de España fue también una de las primeras víctimas de la derrota. Si hay una familia que haya generado más escándalo en la historia del papado que ninguna otra, esa familia es la de los Borgia. Y lo primero que hay que decir es algo que la mayoría no sabe. No eran italianos, eran de Xàtiva, una ciudad a 60 kilómetros al sur de Valencia, que hoy tiene 30.000 habitantes y que en el siglo XV fue el punto de partida del ascenso más increíble y más corrupto de la historia de la Iglesia. Alonso de Borja nació en Xàtiva en 1378. Siguió una carrera eclesiástica brillante, sirvió como consejero diplomático al rey de Aragón y en 1455, con 77 años, fue elegido papa. Calixto III, el primer papa español de la historia. Los cardenales que lo votaron pensaban que sería un papa de transición, tranquilo y gestionable. Se equivocaron en la parte de tranquilo. Lo que Calixto sí hizo con generosidad escandalosa fue favorecer a su sobrino Rodrigo de Borja, al que nombró cardenal con 25 años. Rodrigo fue vicecanciller de la Iglesia durante más de 30 años y en 1492, el mismo año en que Colón llegó a América, fue elegido papa. Alejandro VI, el pontificado que durante siglos ha servido como referencia cuando se habla de corrupción papal en sus formas más extremas. Tuvo hijos durante su pontificado. Cesare Borgia fue el modelo que Maquiavelo estudió de cerca y que inspiró El Príncipe. Lucrecia Borgia fue acusada durante siglos de envenenadora, aunque los historiadores modernos han revisado considerablemente esa leyenda negra. ¿Y sabes cuál es el detalle que lo hace todo más perturbador? En el Museo Municipal de Xàtiva hay un retrato de Felipe V. Está colgado boca abajo. No es un error, es una decisión deliberada que se mantiene desde el siglo XVIII como memoria del incendio que Felipe V ordenó sobre la ciudad en 1707 como represalia por su resistencia. En Xàtiva, el rey que quemó su ciudad todavía está al revés. Cada año, en los últimos días de febrero y los primeros de marzo, más de 700 estructuras de entre 5 y 20 metros de altura aparecen en las calles de Valencia y el 19 de marzo, en 2 horas, todas se queman. Lo que cientos de artesanos han construido durante meses desaparece en el fuego. El humo cubre la ciudad y al día siguiente, Valencia aparece extrañamente limpia, como si hubiera expulsado algo. Las fallas son una de las celebraciones más espectaculares de Europa. La UNESCO las declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016. Generan más de 700 millones de euros en la economía valenciana y tienen un origen que la Iglesia intentó durante siglos suprimir, controlar y finalmente, cuando nada funcionó, incorporar. La costumbre de encender hogueras en torno al equinoccio de primavera tiene raíces que van mucho más atrás que cualquier devoción cristiana. Las hogueras de primavera, la quema simbólica del invierno, son prácticas que aparecen en culturas mediterráneas y europeas anteriores al cristianismo. La Iglesia hizo lo que siempre hace: absorber. Las hogueras de marzo quedaron bajo la advocación de San José, patrón de los carpinteros, lo cual daba una justificación gremial perfectamente respetable a la costumbre de quemar los desperdicios del invierno. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Las fallas son también y fundamentalmente una máquina de sátira. Las figuras falleras representan personajes públicos, escándalos políticos, situaciones de actualidad, con un nivel de caricaturización
que en otros contextos sería difícilmente tolerable. Durante el franquismo, esa función fue cercenada. Las fallas se convirtieron en folclore regional inofensivo. Después de la transición democrática, recuperaron gradualmente su mordiente. Y el elemento más inquietante no es el fuego, es que más de 100.000 personas participan cada año en la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Nadie parece ver la extrañeza de que una fiesta que celebra la destrucción tenga como momento central un gesto de devoción floral. En el subsuelo del barrio del Grao, a escasos metros de donde hoy pasan los contenedores camino de los muelles, hay restos de un puerto romano del siglo I o II de nuestra era que quedó sepultado por el desplazamiento progresivo de la línea de costa. La ciudad que existe hoy no está en el mismo lugar costero que estaba hace 2000 años. Los sedimentos que los ríos depositan en el mar van creando franjas de terreno nuevo. En el caso de Valencia, la desembocadura del Turia ha ido generando a lo largo de los siglos una zona de tierra que en época romana era todavía agua. El puerto romano de Valencia no estaba donde está el puerto moderno. Las excavaciones del Grao han sacado a la luz ánforas procedentes de distintos puntos del Mediterráneo y cerámica de importación que evidencia contactos comerciales con el norte de África, con Italia y con el Mediterráneo oriental. Valencia no era un puerto secundario, era un nudo de la red comercial romana del Mediterráneo occidental. ¿Y sabes cuál es el detalle que lo hace todo más perturbador? El proceso de avance de la Tierra sobre el mar está siendo revertido hoy, pero por razones completamente distintas. La subida del nivel del mar por el cambio climático está erosionando la playa de la Malvarrosa. El mar que Valencia perdió hace 2000 años podría estar, muy lentamente, empezando a recuperar terreno. Si caminas por el barrio del Carmen un martes por la tarde, verás algo simultáneamente ordinario y extraordinario. Una de las pocas murallas medievales que quedan en pie en una capital española, integrada sin aspavientos en la trama urbana del siglo XXI. Torres del siglo XIV que ahora son el fondo de terrazas de bares. Arcos del siglo XIII que sobreviven en los bajos de edificios del XX. El Carmen es el palimpsesto urbano más denso de Valencia. Las torres de Serranos, que cierran el extremo norte del barrio, son de 1392, más de 600 años en pie. En 1808 sirvieron como prisión durante la Guerra de la Independencia. En la Guerra Civil almacenaron obras del Museo de Bellas Artes para protegerlas de los bombardeos. Son la única estructura del siglo XIV en Valencia que ha sido cárcel, almacén y monumento a la vez. El barrio llegó al siglo XX como zona degradada. Perdió población y comercio, y lo que llegó a partir de los años 80, con la transición democrática, fue algo inesperado. Los artistas y músicos que buscaban espacio barato en el centro encontraron en el Carmen exactamente eso. Lo que siguió fue el proceso que en todas las ciudades del mundo acaba igual. La bohemia atrajo bares, los bares atrajeron turismo, el turismo elevó los precios. Muchos de quienes hicieron el Carmen interesante ya no pueden permitirse vivir en el Carmen. Una historia tan común que tiene nombre: gentrificación. El 7 de noviembre de 1936, el gobierno de la Segunda República llegó a Valencia. Venía huyendo de Madrid, con las tropas de Franco a las puertas. Durante 9 meses, Valencia fue la capital funcional de España. El presidente Largo Caballero despachaba desde aquí, los ministerios funcionaban aquí, las embajadas estaban acreditadas aquí. Valencia fue en 1936 y 1937
una de las ciudades más agitadas cultural y políticamente de Europa. Antonio Machado vivió aquí durante ese período. El Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que reunió en 1937 a Pablo Neruda, Octavio Paz, Langston Hughes y Ernest Hemingway, se celebró parcialmente en Valencia. El traslado del gobierno a Barcelona en octubre de 1937 fue en parte estratégico y en parte consecuencia de las tensiones internas del bando republicano. Valencia dejó de ser capital. El 30 de marzo de 1939, las tropas franquistas entraron en la ciudad. Durante 40 años de franquismo, la memoria de Valencia como capital de la República fue sistemáticamente silenciada. Los edificios donde había funcionado el gobierno republicano no tenían ninguna placa. Hoy, esa recuperación de la memoria sigue siendo un proceso incompleto. Esta es la más difícil de contar y también la más viva. Las otras historias que has escuchado son historia o arqueología. Esto sigue ocurriendo ahora mismo. La guerra sobre si el valenciano y el catalán son o no son el mismo idioma y sobre qué significa políticamente la respuesta se libra cada semana en los parlamentos, en las universidades, en las conversaciones de familia. Los hechos lingüísticos son los menos controvertidos. El valenciano y el catalán son variedades de una misma lengua románica. La inteligibilidad mutua entre un hablante de valenciano y uno de catalán barcelonés es prácticamente total. Las diferencias entre ambas variedades son del mismo orden que las que existen entre el castellano hablado en Salamanca y el hablado en Buenos Aires. La lingüística comparada los clasifica como variedades de la misma lengua. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. La pregunta lingüística no es solo lingüística. El valenciano tiene una historia literaria propia y extraordinaria. Ausiàs March, poeta valenciano del siglo XV, es una de las figuras más importantes de la poesía en lengua romance de toda Europa medieval. Joanot Martorell, nacido en Gàndia, escribió en valenciano El Tirant lo Blanch, que Cervantes consideró el mejor libro del mundo en su género. La identidad literaria valenciana es anterior y autónoma respecto a cualquier disputa política moderna. La separación política entre valenciano y catalán no es medieval, es moderna. Es consecuencia de la política lingüística de los siglos XVIII, XIX y XX. La posición de que el valenciano es una lengua diferente del catalán se llama secesionismo lingüístico y aunque es científicamente insostenible, tiene una base identitaria que no puede descartarse citando a los filólogos. La gente que lo defiende no está necesariamente ignorando la ciencia, está afirmando algo sobre su identidad, sobre su pertenencia a una comunidad que no quiere ser subsumida en otra más grande. Lo que nadie puede negar es la vitalidad del valenciano como lengua viva. Aproximadamente 2 millones de personas en la comunidad valenciana lo hablan de manera habitual. Y sin embargo, el indicador más serio, la transmisión intergeneracional en el hogar, ha caído de manera significativa. Los niños que hoy aprenden valenciano lo aprenden como segunda lengua, no como lengua materna. Los lingüistas llaman a esto ruptura en la cadena de transmisión. Es el síntoma más preocupante, el que no mejora solo con políticas educativas. 15 secretos, y cada uno apunta hacia lo mismo, que la manera en que una ciudad cuenta su propia historia es siempre una elección. Valencia ha elegido mostrar su luminosidad mediterránea, sus fallas y su paella y su cielo azul en febrero. Todo eso es real.
Pero lo que está enterrado debajo también es real. El río que la ciudad mató, la mezquita bajo la catedral, el mercado de esclavos junto a la obra maestra del gótico, los túneles donde los valencianos esperaban que los bombardeos pararan, las campanas que hablaban en código, el periódico que nació en tiempos de guerra, la familia que salió de Xàtiva y escandalizó al papado, la fiesta que la iglesia no pudo domesticar, el puerto romano que el mar se tragó, el barrio que se construyó sobre ruinas y que se destruye ahora de otra manera, la ciudad que fue capital de un país y luego fingió que eso no había ocurrido, y el idioma que pelea por existir en sus propios términos. Una ciudad es su memoria, no sus edificios, no sus monumentos, no sus plazas reformadas para el turismo. Su memoria, lo que recuerda lo que elige no recordar y sobre todo lo que entierra con cuidado bajo capas de cemento y de silencio. Valencia lleva 2500 años practicando ese arte. Lo que está bajo tierra aquí es más interesante que lo que está encima. Y lo que se esconde en cualquier ciudad siempre termina por salir, porque la tierra guarda todo, y porque el agua, cuando tiene suficiente tiempo, siempre encuentra una grieta.